Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos desarrollando los temas que nos están edificando, que nos están enseñando cosas maravillosas que, por supuesto, te lo he dicho, estoy seguro que si les prestas, si les colocas toda la atención a cada uno de estos temas, seguro te servirá muchísimo para poder desarrollar tus planes y tus propósitos en este año 2024. El cambio, recuerda que los cambios son profundos, los cambios son de fondo, y ningún cambio superficial ha podido entonces lograr lo que se ha querido. Ninguna persona lo ha podido desarrollar realmente, porque los cambios se hacen es desde el interior, desde adentro de nosotros. Y qué mejor que Dios, que su palabra, que la persona se deje usar, se deje ministrar por Dios y por su palabra para poder a sí mismo cumplir con esos propósitos y con esos deseos que tanto desea en su corazón. Ahora vamos a continuar entonces con una primera parte titulada ¿Puedo obedecer a Dios? ¿Puedo obedecer a Dios? Imagínate. ¿Qué tal que la palabra de Dios no nos demandara la obediencia? Porque esa es la más grande demanda que Dios nos hace en su palabra, el que le aprendamos a obedecer. Y quiero invitarte para que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, vamos a meditar sobre ese texto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a comenzar entonces con la primera parte sobre ¿puedo obedecer a Dios? Acuérdate, precisamente, si queremos que hayan cambios en nuestra vida, si queremos verlos, y qué mejor que sean las personas las que nos estén diciendo precisamente que están viendo cambios, y por supuesto cambios buenos en nuestra propia vida, y no que nosotros seamos los que lo digamos y nadie lo vea. No, el propósito es ser esa bendición que el mundo necesita, y en eso nos tenemos que concientizar. Pero para eso, separados del Señor Jesucristo, no podemos hacer eso. Eso no se va a cumplir jamás realmente. Y hoy precisamente, a partir de estos puntos que vamos a ver, cada uno de ellos, hoy quiero enfrentarte a ti a una de las preguntas más importantes que jamás podrías quizás haberte hecho, y es: ¿puedes obedecer a Dios? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo responderías ante esta pregunta? ¿Puedo yo obedecer a Dios? De hecho, te la formulo y te estoy diciendo en estos momentos, te motivo para que tú mismo te la preguntes. Sí, yo puedo obedecer a Dios, ¿cierto? Y para esto, pues, no hay necesidad de apresurarse. Te lo aseguro que no hay necesidad de apresurarse, porque posiblemente inmediatamente puedas decir no o sí, o quién sabe. No es necesario que te lo respondas de una forma tan apresurada. Más bien realmente deberíamos de pensar, claro que sí, sea cual
cual sea la respuesta que tú estés considerando, es importante que la pienses, que la reflexiones, que la medites, porque así a la primera, precisamente por eso es que cometemos tantos errores, porque hay asuntos en donde sí podemos obedecer a Dios, claro que sí. Hay temas en los cuales es más difícil, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Y hay unos temas que realmente son muy fáciles de poder decirle a Dios sí y cumplirle. Pero cuando una persona no está en la actitud ni en la disposición, entonces sencillamente la respuesta va a ser no se puede obedecer porque es que la palabra de Dios es muy difícil. Y bueno, y precisamente de eso se trata, de poder entender realmente qué tan difícil es la palabra de Dios. Por eso hay que pensarlo muy bien, que tu respuesta precisamente sea la que sea, va a determinar todo, absolutamente todo en tu vida cristiana, en tu vida que ya, por ejemplo, tú te has definido como un ser cristiana, pero aunque te hayas definido así, ¿cuántas veces has dicho, no, esto es muy difícil, esto es muy complicado, la vida cristiana no la cumple nadie, porque eso solamente es propio del Señor Jesucristo? Pero no, yo te quiero decir que realmente vale la pena que le prestemos, por eso te digo, absolutamente toda la atención. Sí, por eso la respuesta hay que pensarla, porque ella va a determinar realmente todo absolutamente en tu vida cristiana. Va a afectar, como por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Cómo entiendes o interpretas la palabra de Dios, la Biblia? Cuando tú la lees, cuando tú la estudias. Eso, el que yo diga si se puede, no se puede, o quizás realmente, eso cambia. ¿Cómo estás leyendo tú la Biblia? ¿Cómo la estás estudiando? ¿Estás recibiendo alguna dirección de una persona, de tu pastor, de tu pastora? Bueno, de alguien que realmente esté en ese estudio de la Biblia y te puede guiar en el día a día. Por eso es que te digo, afectará cómo entiendas o cómo interpretas la palabra de Dios. Cambiará cómo te relacionas con el Espíritu de Dios, por ejemplo. Llegará a influir en qué estrategia estás utilizando para cambiar tu carácter y en un sinfín de numerosos aspectos que me faltaría mucho tiempo para poderlos detallar en estos momentos. Pero para eso estamos realmente, para ir presentándote, si bien interrogantes, pero también te estoy presentando las soluciones, y qué mejor que la palabra de Dios. Y para ello te quiero invitar nuevamente, sí, si puedes o no obedecer a Dios. Y para eso te invito, abre la palabra de Dios, abre la Biblia. ¿Y en dónde lo vas a abrir? Nada más y nada menos en un texto maravilloso que te va a abrir el compás en tu mente y en tu corazón, y te va a poner a pensar cosas muy, muy asertivas que te van a ayudar muchísimo. Estoy absolutamente seguro, porque la Biblia lo dice. Deuteronomio. Abre la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Y para esto he buscado una versión de todas las que hay, y me ha gustado muchísimo esta. Y yo pienso que es inclusive de las que hay, y de las que, con la que normalmente yo trabajo, con la NTV, con la 1960, con la PDT, NBI. Esta me pareció muy, muy buena, la TLA, la traducción en lenguaje actual. Es decir, mira, es una traducción muy sencilla de poderla entender. Dice así, Deuteronomio 30, 11, 14. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. ¿Qué tal? Esto es lo que yo te quiero invitar, porque esta versión me parece hermosa, porque me está diciendo algo que es verdad.
Es decir, desde el punto de vista de Dios, y yo siempre he pensado algo, y te lo digo de una manera muy personal. Dios no es ese Dios lejano, para mí no lo es. Quizás así nuestros antepasados nos lo hicieron ver, un Dios lejano, y siempre como un Dios, nunca como un papá. Pero con el tiempo realmente, en la medida en que yo me fui acercando, fruto de muchas necesidades que tuve, me fui acercando a ese Dios, y qué sorpresa tan hermosa me llevé cuando a ese Dios yo le podía decir papá, y nada más y nada menos que precisamente mi Salvador me lo enseñó, el Señor Jesucristo. Y Él me enseñó que se le puede decir papá. Y de hecho, Él es hijo. ¿Y por qué es hijo? Pues es porque tiene un papá. Y así ha mostrado realmente la palabra. Él dice, yo no vine a predicar mi propia palabra, sino la que mi Padre me ha dado. Eso es maravilloso. Y hay muchos textos realmente en el Nuevo Testamento en que Él se refiere a Dios como su papá. Y eso es hermoso. Entonces yo siempre he pensado desde el punto de vista de la paternidad de Dios como papá, por supuesto, de que Él a mí no me va a decir que yo haga algo que Él sabe que yo no lo puedo hacer por naturaleza. Yo sí estoy seguro que todo lo que Dios me enseña, todo lo que mi papá Dios me dice que haga es porque Él sabe que yo soy capaz de hacerlo. Yo soy un convencido de eso. Ahora, que lo haga o no lo haga, ya eso no es problema de Dios, papá. Es mi problema, pero yo sí soy consciente de que si Dios, papá, me pide que yo haga algo es porque Él sabe que yo soy capaz de hacerlo. Por ejemplo, aquí me dice que estos mandamientos no son fáciles de obedecer. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. Si Él lo dice, ¿quién le puede llevar la contraria? Claro, cualquier persona, hasta tú mismo le puedes llevar la contraria, diciéndole es un mentiroso porque es que son muy difíciles. No, para ti son difíciles. Yo podría decir lo mismo, que son difíciles, pero tenemos que aprender a ser conscientes por qué es que decimos o por qué es que el ser humano se sustenta tanto en una defensiva de que son difíciles. ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente pues no quieren dejar las cosas. Porque no quieren dejar, por ejemplo, lo que la misma palabra de Dios dice, los deseos de la carne. Y el que no quiere dejar los deseos de la carne, pues no quiere y jamás va a seguir, no va a poder y no se va a sujetar a los deseos del Espíritu. Cuando la palabra de Dios también lo dice, que los deseos del Espíritu son contra la carne y los deseos de la carne son contra el Espíritu. Eso es obvio. Entonces, si tú vas a darle más importancia en que la palabra de Dios es imposible, pues imposible va a ser. Ese es el punto de vista. Y ahí es donde yo entonces prefiero tomar lo que Él me dice. Estos mandamientos son fáciles de obedecer. Y sí que son fáciles realmente. ¿Por qué? Porque vienen de un ser amoroso, porque vienen de un ser papá, de un ser que quiere lo mejor para mi vida. Eso es lo que tenemos que aprender a considerar. Y en el día a día nos vamos esforzando más. Claro que es que eso demanda esfuerzo. ¿Qué es fácil en este mundo, por favor? ¿Qué es fácil? Pero aunque esto sea una verdad para Dios, lo que debemos entender es si lo es también para nosotros, lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, si Dios te pide que no mientas, ¿tienes la capacidad de hacerlo? Si Dios te ordena que no te enojes con tu pareja, con tu esposa, etc., ¿tienes el poder para cumplir con ese mandato? Vamos a volver entonces a la palabra de Dios, pero ya otro texto que es muy lindo. Romanos capítulo 3, versículos 10 y al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira que este texto podríamos decir,
ve cómo es de contradictorio. Arriba me dice que sí se puede y acá en Romanos dice que no hay ni un solo justo. Precisamente es que no dice porque se esté contrariando. Lo que está diciendo precisamente es que lo que es fácil para cumplir, lo que es fácil para hacer, pues yo lo estoy haciendo no solamente difícil sino imposible, porque yo me estoy apartando de Dios, porque como dice los últimos textos, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este punto último, este versículo 18, me está diciendo y a todos, que si en mí, que si en ti no hay temor de Dios, no solamente no va a ser difícil, sino que ahí sí va a ser imposible que podamos cumplir y podamos obedecer verdaderamente la palabra de Dios. Entonces, ¿puedo obedecer a Dios o no lo puedo obedecer? Entonces podríamos decir, no, nunca lo podré obedecer. Entonces quiere decir que si estamos separados del Señor Jesucristo, y el que está separado del Señor Jesucristo nada puede hacer, mientras que si estamos cerca de Él y queremos hacer el esfuerzo y nos permitimos que Él cambie nuestra mentalidad, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y por supuesto aprovecho Romanos 12:2, dejen que yo cambie su vida con una nueva manera de pensar. Esto es lo que tenemos que aprender a pensar y poder afirmar con absoluta seguridad, sí se puede obedecer a Dios. Y si vamos a enfatizar tanto en que no se puede, entonces realmente por demás son los planes y los propósitos y los proyectos que nos deparemos, y que por más que los coloquemos en un cuaderno y copiemos y una cosa y la otra, realmente eso va a sobrar, no va a servir absolutamente de nada, porque es que los planes y los propósitos que yo me determine como cristiano debo aprender a estar cerca del Señor Jesucristo para poder saber que sí soy capaz realmente de que no me voy a separar de Él para no ser nada, sino todo lo contrario. Voy a permanecer cerca de Él para ser el pámpano realmente que va a dar el fruto, mucho fruto, y el fruto que va a permanecer. De eso se trata. Estamos proponiendo que haya un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón, que haya un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, de vivir, para que así se puedan cumplir todas las cosas que anhelamos realmente, que deseamos, porque de lo contrario, entonces la realidad va a ser diferente, total y absolutamente diferente. No vamos a poder ver lo que tanto queremos ver, no vamos a poder palpar lo que queremos palpar, a disfrutar lo que tanto anhelamos. Va a ser siempre un espejismo, siempre va a ser algo, una utopía por allá, no va a ser nada real, va a ser siempre algo que no me va a permitir disfrutar absolutamente de nada. Y entonces, ¿dónde está el cristianismo allí? ¿Dónde está entonces el que tú digas que eres cristiano, que eres cristiana, pero no eres consciente de que sí se puede obedecer a Dios si nos acercamos? Si como iglesia nos aprendemos a acercar a Él todos los días y cada día más. Por eso me encanta decir que la Iglesia Cristiana Internacional, el Pan de Vida, alimento que viene de Dios, te acerca a Dios. Y también te dice que para conocer a Dios hay que acercarse a Él. Te invito para eso. Acércate a Dios, depende de Dios, y seguro que vas a poder entrar en el camino de la obediencia. Te invito a que hagamos una meditación, a que oremos, a que nos acerquemos a Dios. La Iglesia ICPB te acerca a Dios y te invita en estos momentos para que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y allí donde tú estás puedas decirle: gracias una vez más, y no me canso como tú no te cansas. Yo aprendo de ti a no cansarme, a ser agradecido contigo, Señor bendito, por enseñarme esta maravillosa palabra tuya. Señor Padre, sí se puede obedecer. Claro que podemos obedecerte. Claro que díselo en primera persona. Claro que sí te puedo obedecer. Y para eso tengo que ser un dependiente de ti. Tengo que ser consciente de eso, de estar cerca de ti, de anhelar conocerte, entenderte, Señor bendito, con tu palabra, con tu Santo Espíritu,
caminando en el camino, la verdad y la vida, que es mi Salvador, que es Jesucristo. Y por eso, Señor, atento estoy a escuchar estas meditaciones. Toda la gloria te pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, volvemos, continuamos y asimismo recibiendo estas hermosas enseñanzas para bendición de tu vida, de mi vida y de todos aquellos que la quieran tomar. Aquí estamos para servirte. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga muchísimo y nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.